Descendí del avión después de recorrer miles de kilómetros, con el cuerpo destrozado por el cansancio, pero con el corazón rebosante de esperanza. Lo que encontré al llegar fue un golpe que jamás habría podido anticipar. A las personas que más amaba en este mundo deseaban que nunca hubiera regresado. Siéntense y prepárense, porque lo que estoy a punto de relatar no es un cuento común y corriente. Les prometo que cada minuto invertido en escuchar esta historia valdrá la pena. Me llamo Ernesto Valverde. Cuento con 71 años de vida, y durante mucho tiempo estuve convencido de que ya había superado las pruebas más duras que el destino podía ponerme en el camino. Sin embargo, jamás sospeché que la herida más devastadora llegaría de la mano de mi propia descendencia. Precisamente, cuando me preparaba para celebrar uno de los acontecimientos más luminosos de mi existencia, el enlace matrimonial de mi Ayapic Valentina. Esta es la crónica de cómo un anciano supuestamente indefenso se enfrentó a los lobos que habitaban bajo su propio techo. Es la historia de una traición familiar que pudo haberme destruido, pero que terminó convirtiéndose en el catalizador de la transformación más profunda de mi vida. A los eventos que desencadenaron esta tormenta ocurrieron el 15 de octubre de 2018. Aquella fecha debería haberse convertido en un recuerdo luminoso, un día marcado con letras doradas en el calendario de mi memoria. Había emprendido el viaje desde Oporto a primera hora de la madrugada, soportando escalas interminables que pusieron a prueba cada fibra de mi resistencia física. El itinerario me llevó primero a Madrid, donde esperé casi 5 horas en un aeropuerto atestado de viajeros impacientes. Después volé hacia Málaga y finalmente tomé el último trayecto hacia Sevilla, donde se celebraría la ceremonia. Fueron más de 35 horas de travesía agotadora, con apenas algunos minutos de descanso robados entre conexiones, pero nada de eso importaba. Era mi obligación sagrada, era mi responsabilidad como patriarca de la familia. Ningún obstáculo podría impedirme presenciar ese día tan especial. Sin embargo, cuando finalmente llegué a mi destino, no encontré los brazos abiertos que esperaba. No hubo sonrisas genuinas ni palabras de bienvenida. Lo que encontré fue un silencio denso como el plomo y unas frases envenenadas que flotaban en el ambiente como partículas tóxicas. Me aproximaba a la entrada de la residencia, donde se llevaba a cabo la reunión previa a la ceremonia nupcial. Era una casona antigua en el corazón del barrio de Santa Cruz, con sus paredes encaladas y sus balcones adornados con geranios rojos. La puerta principal estaba entreabierta, y desde el interior llegaban voces que reconocía perfectamente. Fue entonces cuando escuché con absoluta nitidez la voz de mi yerno, Ricardo Montalvo. Su tono destilaba un desprecio que me heló la sangre en las venas. Con suerte su vuelo habrá sido cancelado por el mal tiempo. La respuesta llegó de inmediato. Era la carcajada de mi hija Mayo, Beatriz. Una risa que cortó el silencio como un cuchillo afilado. Mejor todavía si lo retuvieron en la aduana. Así nos evitamos toda la farsa de fingir que nos importa su presencia. Se reían con ganas. No era una risa nerviosa provocada por la tensión del momento. No era una broma torpe entre familiares. Era la risa de quienes se sienten victoriosos en una guerra secreta, de quienes creen haber derrotado a un enemigo sin que éste siquiera lo supieran. Al percibir aquellas palabras, experimenté una sensación que jamás había conocido. No fue rabia lo que invadió mi pecho en ese instante. Fue algo mucho más profundo y perturbador, una claridad absoluta. Como si de repente pudiera ver a través de las paredes, a través de las máscaras, a través de los años de mentiras acumuladas. Retrocedí unos pasos sin hacer ruido. Mi mano tembló ligeramente cuando cerré la puerta del jardín con cuidado extremo, consciente de que el mundo que conocía acababa de desmoronarse bajo mis pies.
En ese preciso momento, comprendí que me habían subestimado gravemente, que me consideraban un estorbo en mi propia casa, un obstáculo que debía eliminarse para que ellos pudieran prosperar en aquello. No era simplemente una cuestión de dinero. Aunque el dinero formaba parte central del asunto, era algo mucho más profundo y visceral. Era un ataque directo a todo lo que había construido con mis propias manos durante más de 4 décadas de trabajo incansable. Mi vida siempre se había caracterizado por la disciplina y la prudencia. Durante décadas administré el patrimonio familiar con una mezcla de discreción y eficiencia que me había ganado el respeto de socios, colaboradores y, creía yo, de mi propia familia. Los negocios que había construido abarcaban desde propiedades inmobiliarias en toda la península ibérica, hasta inversiones en el sector agrícola y participaciones en empresas tecnológicas emergentes. Todo estaba organizado con precisión milimétrica, documentado hasta el último céntimo, protegido por estructuras legales que había diseñado junto a los mejores abogados del país. A mis hijos y sus respectivas parejas siempre habían mostrado admiración, o al menos eso aparentaban, por mi capacidad para mantener el legado familiar intacto y en constante crecimiento. Me consultaban antes de tomar decisiones importantes. Me pedían consejos sobre inversiones. Me trataban con una deferencia que ahora comprendía era completamente fingida, pero aquellas palabras escuchadas en la penumbra fueron la prueba irrefutable de que todo mi esfuerzo había sido despreciado a mis espaldas. Cada gesto de respeto, cada muestra de afecto, cada abrazo en las reuniones familiares, todo había sido una elaborada actuación. La noche transcurrió con una lentitud agónica. No pude pegar ojo ni un solo minuto. Permanecí sentado en la habitación del hotel donde me había refugiado, mirando fijamente las luces de la ciudad a través de la ventana, procesando la información que acababa de recibir, aun cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados. Tomé mi teléfono móvil y descubrí algo que confirmó mis peores sospechas. Había más de 90 llamadas perdidas registradas en la pantalla, y una cantidad similar de mensajes de texto y correos de voz. Algunos contenían disculpas tibias, que sonaban ensayadas. Otros eran advertencias disfrazadas de preocupación familiar. Y varios más eran insultos apenas velados, acusaciones de abandono y negligencia que me hicieron comprender la profundidad del abismo al que me enfrentaba. Era la confirmación definitiva. Aquello no era un malentendido ni una broma desafortunada que se había salido de control. Era un plan meticulosamente calculado para destruir mi autoridad y dejarme completamente marginado. Dentro de mi propia familia recuerdo con absoluta precisión la llamada que recibí aquella mañana, poco después de las 7. Era mi sobrina Patricia Elizondo. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y urgencia que me puso inmediatamente en alerta. Tío Ernesto, tienes que protegerte cuanto antes. Ricardo y Beatriz han estado celebrando reuniones secretas con abogados, especialistas en derecho de familia. Su plan es apartarte completamente de la administración del patrimonio. Quieren declararte incapacitado. Al escuchar aquellas palabras, supe que debía actuar con la cabeza absolutamente fría. Cualquier reacción emocional sería un error fatal que mis enemigos podrían utilizar en mi contra. Me senté en el pequeño escritorio de la habitación del hotel, rodeado de los pocos documentos que había traído conmigo. Saqué una libreta donde había estado registrando mis observaciones sobre los movimientos familiares de los últimos meses, anotaciones que en su momento me habían parecido simples curiosidades y que ahora cobraban un significado completamente diferente. Mi mente comenzó a reconstruir cada señal que había pasado por alto durante los últimos años, cada sonrisa que no alcanzaba los ojos, cada excusa repetida para evitar conversaciones importantes, cada cambio sutil en el comportamiento de mis seres queridos que yo había atribuido al estrés de la vida moderna
No buscaba drama ni confrontaciones emocionales que solo empeorarían la situación. Lo que necesitaba eran respuestas claras. Why sobre todo, necesitaba desarrollar una estrategia sólida para defenderme y recuperar el control que me estaban arrebatando. Había llegado el momento de convertirme en el arquitecto de mi propia salvación. Y lo primero que necesitaba era información. Aquella tarde, después de cancelar mi participación en los eventos de la boda, con una excusa médica conveniente, me encerré en la habitación del hotel para analizar los indicios que había ignorado. Durante meses, o quizás años enteros, comencé a recorrer mi memoria con la minuciosidad de un detective revisando escenas del crimen. No se trataba únicamente de comentarios hirientes o actitudes despectivas. Había un entramado mucho más profundo, tejido pacientemente con mentiras, manipulaciones y conspiraciones, que me había estado envolviendo sin que yo lo percibiera. Recordé con absoluta nitidez una serie de eventos que en su momento habían parecido completamente insignificantes. En marzo de aquel año, durante una reunión familiar en la finca que poseíamos en las afueras de Córdoba, noté que Ricardo evitaba sistemáticamente cualquier conversación directa conmigo, se aislaba constantemente con su teléfono móvil, apartándose hacia el jardín cada vez que yo intentaba acercarme para conversar. Durante aquella ocasión, también observé que Valentina y Beatriz intercambiaban miradas cómplices con él, como si compartieran un secreto invisible que yo no debía conocer. Gestos sutiles, casi imperceptibles, que pasarían desapercibidos para cualquiera que no estuviera prestando atención en su momento. Atribuye ese distanciamiento a las tensiones normales que surgen entre suegros y yernos. Las diferencias generacionales, pensé, los choques de personalidad inevitables cuando dos familias se unen. Ahora, al revisar esos recuerdos con ojos nuevos, veía una coreografía deliberada de exclusiones sistemáticas. También comencé a notar fisuras preocupantes en las finanzas que yo administraba con tanto rigor. En abril detecté que ciertos documentos bancarios presentaban anomalías sutiles que no conseguía explicar. Había transferencias menores a cuentas que no reconocía, movimientos financieros fuera de lo habitual que aparecían y desaparecían. De los extractos pensé que eran simples errores administrativos del banco. Ahora comprendía que eran las primeras señales de un sabotaje financiero cuidadosamente diseñado para minar gradualmente mi control sobre el patrimonio familiar. Había mucho más. Recordé una cena familiar en julio donde Beatriz había insistido inusualmente en que firmara ciertos documentos relacionados con una supuesta reestructuración de la sociedad. Yo había postergado la firma alegando que necesitaba revisarlos con calma, y su reacción de frustración, apenas contenida, debería haberme alertado. También recordé conversaciones telefónicas donde Ricardo mencionaba casualmente a abogados y notarios cuyos nombres no me resultaban familiares, referencias a reuniones en Madrid que nunca me fueron comunicadas oficialmente, viajes relámpago a ciudades donde no teníamos ningún negocio conocido. Decidí que no podía actuar a ciegas ante enemigos que claramente llevaban meses o años preparando su ofensiva. La paciencia y la información serían mis aliados más valiosos en esta batalla que acababa de comenzar. Organizar sistemáticamente toda la información disponible fue mi primer paso concreto. Regresé a mi residencia principal en las afueras de Toledo y me encerré en el estudio durante días enteros, clasificando documentos, revisando archivos y reconstruyendo la cronología de los eventos sospechosos. Recopilé todos los correos electrónicos que llegaban a las cuentas familiares y personales de los últimos 3 años. Contraté discretamente a un experto en seguridad informática, un antiguo colaborador de mis años en el sector tecnológico, llamado Marcos Iriarte. Era un hombre discreto, meticuloso y absolutamente leal, cualidades que en aquel momento valían más que el oro
Su trabajo consistía en detectar cualquier comunicación sospechosa entre los miembros de la familia, rastrear movimientos bancarios irregulares y descubrir mensajes ocultos que pudieran revelar la extensión de la deslealtad que me rodeaba. Los resultados fueron demoledores. En apenas 2 semanas, Marcos había descubierto un entramado de comunicaciones secretas entre Ricardo, Beatriz y varios profesionales del derecho y las finanzas. Había correos electrónicos donde discutían abiertamente estrategias para neutralizar al viejo y asegurar el control del patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Me acerqué con extrema cautela a aquellas personas de confianza que sabía no estaban involucradas en la conspiración. Personas como Dolores Santamaría, antigua administradora y confidente de la familia durante más de 30 años, y el notario don Álvaro Bermúdez, quien siempre había demostrado un respeto inquebrantable por la ética profesional y el imperio de la ley. De ellos obtuve información adicional que confirmaba y ampliaba mis peores sospechas. Había reuniones legales secretas, celebradas en despachos de Madrid y Barcelona. Movimientos financieros ocultos que sumaban cantidades astronómicas. Planes detallados para apartarme de la administración de mis bienes, mediante una declaración de incapacidad mental fraudulenta. Lo que más me impactó fue descubrir evidencia de una reunión que Ricardo y Beatriz habían sostenido a principios de septiembre en una agencia inmobiliaria de lujo ubicada en el Paseo de la Castellana. Allí habían discutido abiertamente la venta de varias propiedades familiares valoradas en millones de euros. Todo ello sin mi conocimiento ni autorización. En cada pieza de información que recibía se sumaba a un panorama más oscuro y aterrador de lo que jamás habría imaginado. La traición se desplegaba ante mis ojos como una maquinaria fría y eficiente que había calculado meticulosamente tiempos, gestos, complicidades y hasta mis propias debilidades. Mi siguiente paso fue documentar de manera absolutamente sistemática cada indicio que lograba descubrir. Comencé a registrar con precisión obsesiva fechas exactas, horas, nombres completos, lugares y detalles específicos de cada conversación, documento o evento que pudiera rastrear. Tenía un objetivo claro en mente: crear un archivo tan irrefutable y completo que no dejara el menor espacio para dudas en un eventual proceso legal. Cada documento era escaneado, clasificado y almacenado en múltiples ubicaciones seguras. Cada testimonio era grabado con autorización y transcrito palabra por palabra. Cada transacción sospechosa era analizada por expertos independientes. No había lugar para improvisaciones, ni para atajos que pudieran comprometer la solidez de mi defensa. El rigor metodológico debía prevalecer sobre cualquier impulso emocional, mientras tanto mantenía mi conducta absolutamente impasible frente a los conspiradores. Ni una palabra fuera de lugar, ni un gesto que pudiera alertarlos. Cuando me llamaban por teléfono, respondía con la misma cordialidad de siempre. Cuando me enviaban mensajes, contestaba con frases breves y neutrales. Mi estrategia se basaba en la observación silenciosa y la acumulación metódica de pruebas. Sabía perfectamente que cualquier error en esta fase delicada podría arruinar todo el trabajo realizado. Un comentario imprudente, una reacción exagerada, cualquier indicio de que sospechaba algo podría hacer que destruyeran evidencias o modificaran sus planes de maneras que yo no pudiera anticipar. Poco a poco fui comprendiendo la profundidad verdadera de la traición. No se trataba únicamente de atacar mis derechos legales y mis bienes materiales. También buscaban destruir sistemáticamente la imagen de un padre y abuelo al que consideraban débil, anticuado y prescindible. No eran solamente intereses económicos los que motivaban sus acciones, eran ataques directos a mi honor, mi dignidad y el legado que había dedicado mi vida entera a construir. En un día de octubre resultó particularmente decisivo en esta investigación. Mientras revisaba informes financieros detallados
que Marcos había conseguido mediante sus contactos bancarios. Detecté una transferencia de 320.000 euros desde una cuenta común familiar hacia una cuenta desconocida registrada en las Islas Caimán. La operación había sido ordenada por Beatriz personalmente. Apenas 48 horas después de una discusión que habíamos tenido sobre los preparativos logísticos de la boda de Valentina. Una discusión que ella había provocado deliberadamente. Comprendí ahora, para justificar ante terceros su supuesta indignación conmigo, en el vínculo era absolutamente evidente. El golpe, completamente innegable, sin embargo no me aprecia a confrontar a nadie. En lugar de actuar impulsivamente, reforcé todavía más mi vigilancia y comencé a planificar con precisión quirúrgica cómo recuperaría el control, que me estaban arrebatando al analizar en profundidad las razones que habían conducido a esta conspiración familiar. Comprendí que una mezcla explosiva de ambición desmedida, orgullo herido, resentimientos acumulados y codicia pura había construido el escenario perfecto para esta ruptura catastrófica. Ricardo Montalvo provenía de una familia donde el poder y el control eran la moneda de cambio más valiosa. Su padre había sido un empresario despiadado que le había inculcado desde la infancia que el éxito se medía exclusivamente en términos de posesiones materiales y dominio sobre los demás. Para Ricardo, casarse con mi hija había sido desde el principio una estrategia de ascenso social y económico. En cuanto a Beatriz, mi propia Aya, la codicia la había cegado por completo. Siempre había envidiado secretamente la atención que yo dedicaba a Valentina, la menor. Siempre había resentido que yo no la hubiera nombrado administradora principal del patrimonio cuando cumplió 30 años. Como ella esperaba, esos rencores acumulados habían fermentado durante décadas hasta convertirse en un odio corrosivo. Pero también había otras figuras operando en las sombras de esta conspiración. Conspiradores silenciosos, con sus propios intereses particulares que se beneficiarían del caos familiar. Descubrí la participación de Elena Carmona, una antigua socia comercial mía, que había guardado resentimiento desde que rechacé fusionar nuestras empresas hace 15 años. Ella había estado asesorando discretamente a Ricardo sobre las debilidades legales de mis estructuras empresariales. También identifiqué a Gonzalo Medina, un socio minoritario cuya sucesión irregular, tras la muerte de su padre, había abierto fisuras financieras en uno de nuestros negocios conjuntos. Gonzalo veía en esta crisis familiar una oportunidad para renegociar términos que le favorecieran en todo ese mapa complejo de intereses cruzados. Me hizo consciente de que debía diversificar mis fuentes de información, contactar discretamente a antiguos aliados dispersos por toda la península y consultar con abogados especializados para encontrar las fisuras legales que me abrieran camino hacia la victoria. Mientras tanto, continuaba ocultando perfectamente mi verdadero estado de ánimo. Dejaba que todos pensaran que la situación estaba completamente bajo control, que yo permanecía ajeno a sus maquinaciones, que podían seguir desgastando mi figura, hasta decidir cuál sería mi destino final. Pero estaban profundamente equivocados sobre mí y en aquella figura que habían subestimado tan gravemente. Ya se estaba preparando silenciosamente para dar la batalla que marcaría nuestras vidas para siempre inconforme. Avanzaban las semanas y el otoño daba paso a un invierno inusualmente frío. Llegó el momento de dar un giro fundamental a mi estrategia. Necesitaba fortalecer mi posición, creando alianzas estratégicas que me garantizaran no solamente apoyo emocional y moral, sino peso real y tangible en los terrenos legal y financiero. Comprendía perfectamente que la distancia que me separaba de mis enemigos no se vencería únicamente con determinación y coraje personal. Necesitaba construir un equipo sólido de colaboradores
que compartieran mis objetivos y que poseyeran la capacidad profesional de enfrentar eficazmente a quienes pretendían destruirme. El primer contacto crucial fue con Ignacio Velázquez, abogado con quien había trabajado estrechamente durante mis años de dirección empresarial activa. Ignacio era reconocido en todo el sector por su carácter inquebrantable, su dominio absoluto del derecho mercantil y sucesorio, y su historial impecable en litigios complejos de alto perfil, su experiencia acumulada durante décadas de ejercicio profesional lo convertía en la pieza absolutamente indispensable para estructurar la defensa jurídica integral que mi situación requería. En nuestra primera reunión formal, celebrada en su despacho de la calle Serrano, un día gélido de diciembre, me explicó, sin rodeos, cuáles serían los pasos necesarios a seguir. Ernesto, escúchame con atención. Comenzó mirándome fijamente a los ojos. Los próximos meses serán extremadamente difíciles y requerirán de toda tu paciencia y disciplina. No podemos precipitarnos bajo ninguna circunstancia. La ley española favorece inequívocamente a quien presenta pruebas sólidas y documentadas, y por lo que me has mostrado hasta ahora, tú las tienes en abundancia. Paralelamente a la estrategia legal, busqué refuerzos en el frente financiero. Recordé a mi viejo amigo y asesor de confianza, Tomás Aguirre, cuya reputación intachable y conocimiento profundo del panorama bursátil y empresarial español eran reconocidos y respetados en todos los círculos económicos del país. Tomás aceptó colaborar conmigo bajo estricta confidencialidad tras comprender la magnitud real del conflicto al que me enfrentaba. Juntos, dedicamos semanas enteras a revisar minuciosamente portafolios de inversión, estructuras societarias, asociaciones comerciales y comités empresariales, donde el poder se había desplazado sin mi conocimiento ni consentimiento. También me apoyé decididamente en Patricia Elizondo, mi sobrina, quien pese al temor comprensible que había mostrado inicialmente, ahora se convertía en un eslabón firme y confiable de esta naciente alianza familiar. Su papel resultó vital para acercar a mi causa a algunos parientes que permanecían indecisos o temerosos de tomar partido. Tío Ernesto, tengo que admitir que durante mucho tiempo el miedo nos paralizaba a todos, me confesó emocionada durante uno de nuestros encuentros secretos en una cafetería apartada de Toledo, pero ver la cantidad impresionante de pruebas que has conseguido reunir me obliga moralmente a tomar una decisión definitiva. Estoy contigo hasta el final, pase lo que pase. Con la estructura de apoyo finalmente consolidada, después de meses de trabajo discreto, pude asegurar la siguiente fase crítica de mi estrategia, a la protección efectiva y permanente de mis intereses legales y financieros, mediante una reconfiguración inteligente que blindara completamente el patrimonio contra las maniobras fraudulentas, que pretendían despojarme de todo desde enero del año siguiente. Inicié junto con Ignacio y su equipo de especialistas la revisión completa y exhaustiva de todos los contratos de propiedad, las estructuras societarias vigentes y los acuerdos legales que vinculaban el patrimonio familiar. Analizamos meticulosamente cada cláusula de cada documento, prestando especial atención a cualquier modificación o enmienda introducida recientemente. Cualquier apartado que pudiera haber sido manipulado para facilitar una toma de poder ilegítima fue identificado, documentado y marcado para su impugnación legal posterior. Mi sobrina Cristina, otra aliada que se había sumado a nuestra causa, se encargó personalmente de auditar las cuentas bancarias familiares con la ayuda de un equipo de contadores forenses especializados en fraude financiero. Sus descubrimientos fueron absolutamente demoledores. Identificaron transferencias irregulares por más de 580.000 euros desviadas sistemáticamente hacia paraísos fiscales en el Caribe y cuentas vinculadas
a terceros desconocidos en Suiza y Luxemburgo. Todas estas operaciones habían sido realizadas sin mi autorización ni conocimiento, utilizando firmas falsificadas o aprovechando poderes notariales que yo había otorgado años atrás para situaciones completamente diferentes. Acordamos con el despacho jurídico la presentación inmediata de medidas cautelares urgentes ante los tribunales competentes. Estas medidas suspenderían temporalmente cualquier nueva transferencia, venta o disposición de activos hasta que se esclareciera completamente la legalidad de las operaciones cuestionadas a mediados de febrero. En una fría mañana de invierno, presentamos formalmente ante los juzgados de primera instancia de Toledo un recurso extenso y detalladamente fundamentado, solicitando la nulidad provisional de todas las escrituras y transferencias realizadas sin mi consentimiento informado durante los últimos 3 años. Esta acción legal fue contestada con una resistencia feroz por parte de los abogados de Ricardo y Beatriz. Intentaron desacreditar nuestra demanda, describiéndola públicamente como un intento autoritario de un anciano controlador que se negaba a aceptar su declive natural. Sugirieron que yo padecía deterioro cognitivo y que mis acusaciones eran producto de la paranoia senil, pero estábamos perfectamente preparados para esos ataques. Me valí de mi equipo legal para generar informes médicos independientes que certificaban mi plena capacidad mental, así como análisis técnicos realizados por peritos judiciales que demostraban inequívocamente la irregularidad manifiesta de los actos impugnados, la transparencia absoluta y la racionalidad implacable eran mis mejores armas en este combate para proteger físicamente los bienes inmuebles más valiosos del patrimonio familiar. Dispuse el reforzamiento inmediato de las medidas de seguridad en todas las propiedades importantes. Contratamos empresas especializadas que instalaron sistemas avanzados de monitoreo por cámara, alarmas conectadas directamente con centrales policiales y controles de acceso biométricos para impedir cualquier intento de ocupación ilegal. Han cambiado todas las cerraduras de las propiedades donde tenía acceso exclusivo. Contraté vigilancia privada las 24 horas del día para la finca de Córdoba y el apartamento de Madrid. Cada movimiento sospechoso era reportado inmediatamente a nuestro equipo legal para su documentación. La reorganización financiera implicó no solamente bloquear el acceso de los conspiradores a determinadas cuentas bancarias, sino también establecer nuevas estructuras jurídicas más robustas, que redistribuyeran la propiedad de los activos de manera estratégica y prácticamente invulnerable. Creamos fideicomisos irrevocables, supervisados por instituciones bancarias independientes. Transferimos participaciones empresariales a entidades holding, domiciliadas en jurisdicciones con marcos legales más protectores. Cada movimiento fue cuidadosamente planificado para maximizar la protección legal, sin violar ninguna normativa fiscal ni regulatoria. El proceso judicial avanzó con la lentitud característica del sistema, pero cada paso nos acercaba inexorablemente a nuestro objetivo. Logramos que el juez ordenara la suspensión preventiva de varias operaciones de venta de propiedades que Ricardo había iniciado a espaldas mías. Se abrieron investigaciones formales sobre las cuentas en el extranjero que revelaron un entramado de evasión fiscal potencialmente delictivo. Lo más importante fue que conseguimos detener a tiempo un intento particularmente siniestro de declarar mi incapacidad judicial mediante un procedimiento fraudulento. Los abogados de Beatriz habían sobornado a un médico para que emitiera un informe psiquiátrico falso diagnosticándome demencia avanzada. Nuestros investigadores descubrieron el fraude antes de que el documento llegara al juzgado, y el médico corrupto terminó enfrentando cargos penales en una ocasión memorable. Durante una reunión familiar forzada por las circunstancias del proceso legal,
Ricardo intentó provocarme directamente con comentarios despectivos sobre mi edad y mis supuestas limitaciones mentales. Claramente buscaba que perdiera el control frente a testigos que pudieran declarar después sobre mi inestabilidad emocional. Respondí con una calma glacial que visiblemente lo desconcertó. Ricardo, cada palabra que pronuncias está siendo evaluada por profesionales que determinarán quién actúa aquí con lucidez y quién con desesperación. Te sugiero que elijas tus palabras con más cuidado. Procedí entonces a desmontar metódicamente cada uno de sus argumentos falsos, utilizando hechos verificables, fechas precisas y documentos que presenté sobre la mesa uno por uno. El silencio incómodo que siguió fue más elocuente que cualquier victoria verbal. Me gané el respeto silencioso de algunos parientes presentes que hasta entonces habían permanecido neutrales, y la frustración evidente de los conspiradores fue palpable en sus rostros descompuestos. La batalla legal se prolongó durante 18 meses agotadores. Hubo momentos de duda profunda, donde cuestioné si valía la pena continuar luchando. Hubo noches interminables de insomnio, donde los fantasmas del pasado me visitaban con reproches y recriminaciones. Hubo presiones externas de todo tipo que habrían doblegado a cualquier persona, menos absolutamente decidida a prevalecer. Pero me mantuve firme. Cada mañana me despertaba recordándome que la justicia, aunque lenta, eventualmente prevalece cuando se la alimenta con verdad y perseverancia. En abril de 2020, casi un año y medio después de aquella noche fatídica en Sevilla, cuando escuché aquellas palabras devastadoras, el Tribunal de Primera Instancia emitió finalmente su veredicto sobre el caso principal. En las transferencias cuestionadas fueron declaradas nulas de pleno derecho. Las propiedades que habían intentado vender volvieron a estar bajo mi control legítimo e indiscutido. Los documentos falsificados fueron identificados pericialmente y sus responsables enfrentaron consecuencias legales que incluyeron procesamientos penales. Ricardo Montalvo fue condenado a devolver íntegramente los fondos malversados más intereses legales y una multa significativa. Beatriz, mi propia hija, fue declarada cómplice necesaria de fraude patrimonial y perdió automáticamente cualquier derecho hereditario anticipado que pudiera haber reclamado. Ambos quedaron completamente expuestos ante toda la familia extendida. Su ambición desmedida y su desprecio por los vínculos familiares habían destruido no solamente su posición económica y social, sino también la confianza fundamental que alguna vez pudo haber existido entre nosotros. No busqué venganza personal, ni humillación pública de los derrotados. Solo busqué justicia. Solo quise recuperar lo que era legítimamente mío y proteger el legado que había dedicado mi vida entera a construir para las generaciones futuras. Reorganicé completamente el patrimonio familiar, estableciendo salvaguardas institucionales que impedirían que algo similar pudiera volver a ocurrir jamás. Designé administradores profesionales independientes, sometidos a auditorías regulares. Creé un consejo familiar con representación de diferentes ramas, donde las decisiones importantes requerirían consenso mayoritario y supervisión legal permanente. En Valentina, mi hija menor, cuya boda había sido el escenario involuntario de aquella revelación inicial, se mantuvo completamente alejada de la conspiración desde el principio. Cuando las evidencias salieron a la luz, su conmoción fue genuina y profundamente dolorosa de presenciar. Durante meses luchó por procesar la traición de su propia hermana, Mayo R., una mujer a quien había admirado e imitado durante toda su infancia. Hubo lágrimas, conversaciones difíciles y un largo proceso de reconstrucción emocional que compartimos juntos. Con el tiempo, nuestra relación padre-hija se fortaleció extraordinariamente.
construida ahora sobre bases sólidas, de honestidad absoluta y respeto mutuo. Valentina asumió gradualmente responsabilidades en la administración familiar, demostrando una madurez y una integridad que me llenaron de orgullo paternal en su matrimonio con Daniel. El novio de aquella boda interrumpida finalmente se celebró en una ceremonia íntima un año después del veredicto. Fue una celebración sencilla pero profundamente significativa, rodeados únicamente de personas que genuinamente nos querían bien. Recuerdo mirar a mi hija caminando hacia el altar y sentir que, pese a todo el dolor atravesado, la vida todavía guardaba momentos de belleza pura que hacían que cada batalla hubiera valido la pena. En cuanto a Beatriz, el tiempo y las consecuencias devastadoras de sus propios actos la llevaron eventualmente a una reflexión profunda. Perdió a su esposo Ricardo cuando éste la abandonó después del juicio, buscando otros horizontes donde su reputación manchada no lo precediera. Perdió amistades que resultaron ser tan superficiales como su propia lealtad. Perdió la posición social que tanto había valorado 3 años después del veredicto. Cuando yo ya contaba con 74 años, recibí una carta manuscrita de Beatriz. Era larga, confusa en partes, pero inequívocamente sincera en su arrepentimiento. Pedía perdón no para recuperar su posición ni para obtener beneficios materiales, sino porque finalmente había comprendido la magnitud de su traición. No fue fácil para mí procesar esa carta. Durante semanas la releí buscando indicios de manipulación, reflejos condicionados de los años de desconfianza, pero eventualmente decidí responder en el perdón. No llegó de manera instantánea ni completa. No hubo abrazos cinematográficos ni reconciliaciones melodramáticas. Hubo, en cambio, un proceso lento y doloroso de reconstrucción de una relación que nunca volvería a ser lo que fue, pero que quizás podría convertirse en algo nuevo y más honesto. Entendí que aferrarme permanentemente al rencor solo envenenaría mi propia alma sin castigar verdaderamente a nadie. El resentimiento crónico es una prisión que construimos nosotros mismos, y yo había luchado demasiado por mi libertad como para encerrarme voluntariamente en otra celda. Patricia Elizondo, mi sobrina leal, se convirtió eventualmente en la administradora principal del consejo familiar que establecimos. Su integridad probada durante la crisis la hacía la candidata natural para ese puesto de confianza. Bajo su dirección, los negocios familiares no solo se recuperaron del sabotaje sufrido, sino que florecieron de maneras que superaron mis expectativas más optimistas. Tomás Aguirre, mi asesor financiero, permaneció como consultor honorario hasta su retiro definitivo a los 82 años. Ignacio Velázquez, el abogado que había liderado nuestra defensa legal, se convirtió en un amigo cercano con quien compartía cenas periódicas y largas conversaciones sobre filosofía, historia y los misterios insondables del comportamiento humano. Marcos Siriarte, el experto informático cuyo trabajo discreto había sido tan crucial para descubrir la conspiración, recibió una posición permanente como director de seguridad tecnológica de nuestras empresas. Su lealtad y profesionalismo habían sido recompensados con una confianza que él honró. Durante todos los años siguientes, Ann Dolores Santamaría, la antigua administradora de la familia, vivió sus últimos años rodeada de la gratitud y el cariño que merecía por décadas de servicio impecable. Cuando falleció a los 91 años, la familia entera asistió a su funeral, reconociendo públicamente todo lo que le debíamos en cuanto a los conspiradores menores que habían colaborado. Desde las sombras, la vida se encargó de ajustar cuentas de maneras que yo nunca habría podido planificar. Elena Carmona, la antigua socia resentida, perdió su propia empresa por malas decisiones estratégicas apenas 2 años después del juicio. Gonzalo Medina fue descubierto en otros fraudes no relacionados
y terminó cumpliendo una condena en prisión. La justicia poética existe, aunque a veces tarda en manifestarse hoy. Mientras contemplo el atardecer desde la terraza de mi residencia en Toledo, con el Tajo brillando como una cinta de plata bajo la luz dorada del crepúsculo, reflexiono sobre todo lo acontecido durante estos años extraordinarios a mis 77 años. Miro hacia atrás y comprendo que aquella traición familiar, por devastadora y dolorosa que resultó en su momento, terminó enseñándome lecciones invaluables que ninguna universidad del mundo podría haber impartido. La primera lección, quizás la más difícil de aceptar, es que la familia no siempre es sinónimo automático de lealtad incondicional. Los lazos de sangre, por sagrados que los consideremos, no garantizan absolutamente nada si no están cimentados sobre valores genuinamente compartidos. Respeto mutuo y amor verdadero. Hay extraños que se comportan con más nobleza que hermanos, y hay hijos que traicionan con más crueldad que cualquier enemigo. Declarado. La segunda lección es que la paciencia calculada y la estrategia metódica son infinitamente más poderosas que la rabia impulsiva y las reacciones emocionales descontroladas. Si aquella noche en Sevilla hubiera irrumpido en la habitación exigiendo explicaciones, habría alertado a mis enemigos y destruido cualquier posibilidad de defensa efectiva. Reaccionar con frialdad analítica, documentar meticulosamente cada evidencia y planificar cada movimiento con precisión quirúrgica me permitió proteger lo que tanto me había costado construir durante toda una vida de trabajo. La tercera lección, quizás la más importante de todas, es que nunca debemos subestimar a nadie basándonos en apariencias superficiales como la edad, el género o la posición social. Aquellos que me creyeron débil y acabado por tener casi 70 años, descubrieron demasiado tarde que la experiencia acumulada, la determinación forjada en décadas de adversidades superadas y la claridad mental que otorga una vida bien vivida son armas absolutamente formidables. Me consideraron un obstáculo fácil de remover, un viejo senil al que podían manipular y despojar sin consecuencia. No comprendieron que cada arruga en mi rostro representaba una batalla ganada. Cada cana en mi cabello era un testimonio de sabiduría adquirida, y cada año de vida me había preparado para exactamente este tipo de desafío. Esta es la historia de cómo un hombre, gravemente subestimado, transformó una traición familiar devastadora en una victoria personal rotunda, sin perder en el camino ni la dignidad, ni la cordura, ni, fundamentalmente, la capacidad de seguir amando porque, a veces, quizás más frecuentemente de lo que quisiéramos admitir, el peor daño imaginable proviene precisamente de aquellas personas que llamamos familia. Los enemigos externos son fáciles de identificar y combatir, pero cuando la amenaza viene desde dentro, desde el corazón mismo de lo que creíamos nuestro refugio seguro, el dolor alcanza profundidades que las palabras apenas pueden describir. Sin embargo, en la frialdad de ese reconocimiento terrible, nace paradójicamente el camino hacia una justicia verdadera y liberadora. La aceptación de la realidad, por brutal que sea, es siempre el primer paso hacia la reconstrucción, y esa justicia, cuando finalmente llega, después de tanto esfuerzo y perseverancia, sabe infinitamente mejor que cualquier venganza precipitada podría haber sabido jamás. La venganza es un plato que se sirve frío, dice el refrán popular. Pero yo añadiría que la justicia es un banquete que se saborea caliente, rodeado de aquellos que permanecieron leales, iluminado por la satisfacción de haber hecho lo correcto, incluso cuando lo correcto era extraordinariamente difícil. Encierro los ojos y escucho las voces de mis nietos jugando en el jardín. Son los hijos de Valentina, la nueva generación que heredará algún día lo que tanto luché por proteger. Para ellos documento esta historia,
Para ellos preservo estas lecciones, para que cuando llegue su momento de enfrentar traiciones, porque inevitablemente llegará, tengan un mapa que los guíe hacia la luz. El patriarca que quisieron destruir sigue aquí, más fuerte y más sabio que nunca, y su legado, contra todos los pronósticos de quienes apostaron por su caída, permanece intacto y floreciente. Esta es mi historia, esta es mi victoria, y este es mi regalo para todos aquellos que alguna vez se sintieron traicionados por quienes más amaban a no estáis solos. La justicia existe, y la dignidad, cuando se defiende con inteligencia y determinación, siempre prevalece.